Buenas noches, mi nombre es Jorge Silvio Suárez Rojas. Soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública por la Universidad Digital del Estado de México en el noveno cuatrimestre. En esta ocasión voy a hacer una actividad relacionada con la materia de seminario de titulación. Vamos a abordar el tema de cómo se elabora una tesis para obtener el título el título profesional en una carrera universitaria. Para elaborar una tesis vamos a llevar una serie de pasos. Por mencionar, el primer paso es que nuestra tesis debe tener una carátula con el nombre de la universidad, que en este caso sería carátula o portada. Vamos a tener los puntos a desarrollar en una tesis es tema de investigación, título de investigación, sustentante, que es la persona que va a presentar la tesis, datos de la matrícula, domicilio, el correo electrónico. El 1.4 se refiere al área académica, que es las materias o las áreas que van a afectar nuestra tesis. En este caso, que yo estoy tomando el título de investigación como el delito de feminicidio, vamos a ocupar conceptos o temas de la seguridad pública, el derecho penal, la criminología, la criminalística, la criminología demográfica, la sociología jurídica, psicología criminal, estadística criminal, política criminológica y victimología. Vamos a tener un índice, un tema de investigación, como en este caso, en este ejemplo en particular, se llama el delito de feminicidio. Este es nuestro tema de investigación. Vamos a tener un título de investigación que en este ejemplo en particular es determinar los factores que motivan al feminicidio para implementar estrategias de prevención y disminuir el delito de feminicidio en el municipio de Nicolás Romero. Vamos a tener una introducción, un planteamiento del problema, preguntas de investigación, una hipótesis, una justificación, un objetivo general, objetivo específico, antecedentes, fundamento teórico, un marco metodológico, viabilidad del proyecto, un cronograma y las fuentes de consulta que nos van a llevar a nuestra investigación. Bien, vamos ahora a desglosar punto por punto o tema y subtema. Ok, bueno, ya presenté mi portada, ya tenemos el tema de investigación que es el delito de feminicidio, ya tenemos el título de investigación que es determinar los factores que motivan al feminicidio, ya tenemos, ok, área académica. Ahora vámonos a lo que es, ya tenemos temas de investigación, ya lo presentamos, ya presentamos el título de investigación, ya vimos el área académica que fue esto. Ahora vamos a ver nuestra introducción. ¿A qué se refiere la introducción? Tenemos aquí, nuestra introducción es describir de forma general el tema y título de investigación, señalar la problemática del problema y mencionar el objetivo de investigación. Bien. En este caso yo, de introducción, se eligió el feminicidio. A modo de introducción puede ser esto, lo voy a leer. Desafortunadamente el municipio de Nicolás Romero es uno de los municipios del Estado de México más azotados por la delincuencia. Es preocupante la actual problemática que presenta por la alta incidencia de feminicidios. Ya estoy mencionando la problemática que es parte de la introducción. Continúo. En los últimos 10 años, la mayoría de los asuntos iniciados por feminicidio en el Poder Judicial mexiquense se registraron en los distritos judiciales de Tlalnepantla, Ecatepec, Cuautitlán, Nezahualcóyotl y Toluca, puntualizando que el municipio de Nicolás Romero pertenece al distrito judicial de Tlalnepantla. Ya se hizo una introducción y se cumple el requisito de que se tenga que señalar la problemática. Ya se señaló la problemática del feminicidio en Nicolás Romero. Bien, vamos ahora al siguiente punto, que es el planteamiento del problema. Aquí tenemos nuestro planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es presentar el contexto o antecedente del problema en el sentido teórico y temporal. También debe incluir los elementos del problema y qué es lo que se quiere conocer y las relaciones que hay entre ellos. Como máximo se hace la sugerencia que no se exceda de 480 palabras o una cuartilla. Ese es nuestro planteamiento del problema. Lo voy a leer en mi caso específico, en mi caso particular. Dice nuestro planteamiento del problema.
Lamentablemente, el distrito de Tlalnepantla ha mostrado la mayor incidencia de feminicidios en los últimos 10 años, que incluye a los municipios de Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Isidro Favela, Gilotzingo, Naucalpan y Nicolás Romero. Es importante señalar que un feminicidio es consumado casi siempre por una pareja actual o anterior de la víctima, incluyendo todo tipo de maltrato, amenazas, intimidaciones, violencia sexual. Las causas principales de un feminicidio obedecen al menosprecio y depreciación de la mujer. Ahora, lastimosamente, aquí vamos a plantear ya el problema. Lastimosamente existe un caso particular del feminicidio múltiple. 5 mujeres, 2 adultas y 3 menores de edad fueron asesinadas al interior de su casa la noche del 8 de julio del 2020 en la colonia El Gavillero del municipio de Nicolás Romero. El feminicidio en el municipio mexiquense de Nicolás Romero es sin duda un grave problema social. Aquí ya estamos refiriendo y continuando el planteamiento del problema. Tenemos un problema en Nicolás Romero, que es el incremento de los feminicidios. Ok, ahora tenemos el siguiente punto a desarrollar en nuestra tesis es preguntas de investigación, que es aquí nuestra pregunta de investigación. La pregunta de investigación es formular claramente la pregunta de investigación que guía el desarrollo de nuestra investigación o trabajo. En este caso, mi pregunta de investigación en el tema del feminicidio de Nicolás Romero es: ¿qué factores o causas motivan al sexo masculino a cometer el delito de feminicidio en el municipio mexiquense de Nicolás Romero? Para proponer, establecer e implementar estrategias de prevención. Así tal cual, la pregunta de investigación es formular claramente lo que se busca en la guía de nuestro desarrollo. El siguiente apartado es la hipótesis. Aquí tenemos la hipótesis, que es lo que sigue. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis deberá incluir una proposición que responda tentativamente a la pregunta de investigación o que en su caso permita establecer relaciones entre los elementos del problema, hechos o variables. En este caso voy a leer mi hipótesis sobre esta tesis, que es: los actos y acciones violentos contra el género femenino lastimosamente son por la desigualdad de género y por una cultura machista demasiado arraigada en la sociedad mexicana. Ya estoy aquí mencionando o dando cierta respuesta a mi pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores? Uno de los factores pues es el machismo. En la mayoría de los feminicidios el factor, ahí viene, o la causa que lo originan es por el solo hecho de ser mujeres, un odio desmedido hacia la mujer. Según Diana Russell, también en nuestras hipótesis podemos mencionar, hacer referencias bibliográficas. Aquí lo estoy mencionando. Según Diana Russell, activista y escritora feminista sudafricana, refiere que algunas de las motivaciones para los feminicidios son la ira, el odio, el desprecio, los celos y para los psicópatas la búsqueda de placer. Russell y Hermes, 2001, Feminicide in Global Perspective, New York, Teacher, College Press. Ahí está mi referencia bibliográfica y aquí ya estoy contestando mi pregunta de investigación. Ok, el siguiente tema a desarrollar sería nuestra justificación de nuestra tesis. Aquí tenemos nuestra justificación. La justificación dice: deberá realizar una exposición clara y concisa sobre la importancia, el impacto y los beneficios del trabajo que se pretende llevar a cabo. Nuestra justificación se tiene que encontrar beneficios y que esos beneficios hagan un impacto o impacten a las personas a las que va dirigida. ¿Bien? En este caso, mi justificación dice así: con el desarrollo y presentación del presente trabajo, se busca destacar que la prevención es la única forma de frenar la violencia de género, incluso antes de que ésta suceda. Es importante señalar que para esto sea una realidad, se requiere un compromiso de los 3 órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal, creando y aplicando leyes y políticas públicas y criminales que fomenten la igualdad de género, que condenen y corrijan al fenómeno social del machismo, apoyando a organizaciones no gubernamentales de mujeres. Tengo más información, sin embargo, por el tipo de video que estoy presentando no voy a continuar, pero la justificación debe ser máximo media cuartilla. El siguiente punto que vamos a explicar es el objetivo general y los objetivos específicos. Aquí tenemos nuestros objetivos. ¿A dónde queremos llegar? Dice objetivos específicos, objetivo general, solo un objetivo, es
en mi caso particular de esta tesis es implementar estrategias de prevención del delito de feminicidio en el municipio mexiquense de Nicolás Romero, con el fin de disminuir el índice delictivo mediante el estudio y análisis de los factores psicosociales de feminicidios anteriores. Ya tengo mi objetivo general: buscar e implementar estrategias de prevención del delito. Vamos a ver cómo van a ser los objetivos específicos. Hay una regla, la voy a mencionar. El objetivo específico deberá indicar qué se pretende lograr con el trabajo y las metas que se desean alcanzar durante su desarrollo. Hay que incluir un verbo en infinitivo que sea medible u observable, como por ejemplo identificar, analizar, implementar, establecer o comparar. Entonces, ya tengo mi objetivo específico. Ok, para lograr ese objetivo específico hay una fórmula que son qué, para qué y mediante qué o cómo. Bien, entonces aquí ya tengo mi objetivo específico, ya tengo los tres. Primero, ¿qué? Conocer los factores, antecedentes y conceptos sobre el delito de feminicidio en el municipio de Nicolás Romero mediante el análisis de las fuentes de información por medio del presente trabajo de investigación. Ya tengo, ¿qué quiero hacer? Conocer. ¿Para qué? ¿Para qué? Para evaluar los resultados y la información obtenida para buscar y determinar herramientas para disminución del riesgo del delito de feminicidio. ¿Para qué? Ya lo tengo, para evaluar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿O mediante qué? ¿O cómo voy a elaborar? Ahí están los verbos. Elaborar una propuesta de acciones y estrategias para que en el municipio de Nicolás Romero se minimice el índice delictivo de los feminicidios. Ya tengo mis tres verbos: conocer, evaluar y elaborar. Ok. Ahora vamos al siguiente apartado, que serían mis antecedentes. Antecedentes es la parte en la que se menciona el problema y todos los estudios previos que se han hecho al respecto. Los antecedentes pueden incluir estudios significativos y relevantes. Las siguientes preguntas me ayudarán a redactar los antecedentes. ¿Hay algún dato histórico que deba compartirse para proporcionar un contexto sobre la razón para la que surgió el problema actual? Sí. Igual por los tiempos del video, únicamente voy a leer una parte. Yo como antecedente puse: el primer delito de feminicidio consumado en el Estado de México. El Estado de México, según el INEGI, es la entidad federativa de México más poblada en el 2020. Y tenemos aquí lo siguiente. También el Estado de México fue la entidad donde se tuvo lugar el primer feminicidio en el Estado de México. Nadia Alejandra Muciño Márquez, una víctima más de violencia de género. Nadia Alejandra Muciño Márquez vivía en el municipio mexiquense de Nicolás Romero hasta el 12 de febrero del 2004. Nadia Muciño y Bernardo López vivían juntos desde 1998, procrearon 3 hijos. En mayo de 2003, Bernardo López secuestra a Nadia Muciño, en donde la golpeó y la dejó gravemente herida. Nadia Muciño acudió al Ministerio Público a levantar la denuncia correspondiente. Posteriormente, Nadia perdonó a Bernardo López y continuó la relación. El 12 de febrero del 2004, Nadia Muciño apareció muerta en el baño de su casa con una soga y un cable de luz en el cuello. El Ministerio Público refirió que fue suicidio. Hay una serie más de investigaciones, pero bueno, aquí ya mis antecedentes yo mencioné y consideré pertinente mencionar el primer feminicidio en el Estado de México. Siguiente punto es mi fundamento teórico. ¿Qué es el fundamento teórico o marco teórico? Es la exposición del conjunto de teorías y conceptos en que se basa mi trabajo de investigación. Contiene las bases teóricas y los conceptos que son claves para nuestro trabajo. Por lo consiguiente, se deben considerar teorías y conceptos. En este caso, ahora lo voy a ejemplificar. Yo mencioné que para la problemática de los feminicidios en el municipio mexiquense de Nicolás Romero se aplica la teoría social de la desorganización. Aquí estoy desarrollando a qué se refiere esta teoría de la desorganización, pero igual por los tiempos solo hago mención de eso. Y también nos pide un marco conceptual. En el marco conceptual vamos a manejar todos aquellos conceptos que van a servir para entenderlo en nuestra investigación. Deben ir vinculados, no es un glosario. Un ejemplo: para el presente trabajo es necesario delimitar un marco conceptual. Por lo tanto, en primer lugar se define lo que es el feminicidio. El feminicidio es un tipo de homicidio específico en lo que una persona de sexo masculino
priva de la vida a una persona del sexo femenino, no importando la edad, solo por el hecho de ser mujer. Como se puede observar, se comprende que el feminicidio es casi siempre cometido por violencia de género. Mi segundo concepto, mi primer concepto fue feminicidio, mi segundo concepto es violencia de género. Aquí ya estoy vinculando los conceptos. Siempre cometido por la violencia de género, la cual se debe entender como los actos y hechos perjudiciales y dañinos dirigidos contra una persona o grupo de personas debido a su género. En consecuencia de la desigualdad de género. Tercer concepto, desigualdad de género. Y así tengo una lista de conceptos que tienen que ir vinculados. No es un glosario, no son definiciones. Debe ser un marco conceptual vinculando e ganando las ideas de los conceptos. ¿Bien? Nuestro siguiente punto es un marco metodológico, es decir, qué método de investigación voy a utilizar en mi trabajo de investigación para presentar esta tesis. Ok, en este caso particular, como comento, es el marco metodológico, qué método voy a utilizar, cuál va a ser mis herramientas de investigación para llegar a la conclusión de mi investigación. En este caso en particular, puse lo siguiente: para el diseño de investigación se determinó ocupar el diseño de campo. Ese va a ser mi metodología a través de un diseño de campo, ya que se trata del estudio de factores que motivan al fenómeno social del feminicidio. Por lo tanto, es un proceso que nos permitirá obtener datos de la realidad y estudiarlos tal y como se observan y se presentan, sin manipular las variables. Ese va a ser mi marco metodológico, es a través de un diseño de campo, y vamos a ocupar también el método inductivo, ya que el método inductivo es un proceso de razonamiento que se basa en la observación y experimentación para llegar a una conclusión general a partir de los casos específicos. Entonces, también dentro de mi marco metodológico hay que determinar la técnica o la forma de recolectar información. En este caso particular de mi tesis, vamos a ocupar cuestionarios, entrevistas, sondeos de opinión, el método de observación y los focus group. ¿Bien? Se tiene que definir cuáles son esos conceptos. Aquí lo tengo, que es un cuestionario, que es una entrevista, que es un sondeo, que es una observación y que son los focus group. ¿Ok? También dentro del marco metodológico hay que determinar qué enfoque va a ser, qué tipo de enfoque. En este caso va a ser un enfoque cualitativo, va a ser una investigación cualitativa. También hay que determinar quiénes van a ser nuestros participantes dentro de este marco metodológico, es decir, la población. En este caso particular, mi población va a ser mujeres entre los 15 y 40 años, residentes del municipio de Nicolás Romero, así también, y de ser posible, a mujeres víctimas de violencia en todas sus modalidades, a sus familiares directos y, de ser posible, también personal de la fiscalía. Vamos terminando. El siguiente punto a revisar es la viabilidad del proyecto. ¿Qué es esto? Ya tengo mis antecedentes, ya tengo mi marco teórico, mi marco conceptual, ya llegué a la metodología. Vamos aterrizando a la viabilidad del proyecto. ¿Qué es esto? Es exponer por lo que sí o no es viable llevar a cabo la investigación en la vida real. La viabilidad de la investigación tiene mucho que ver con los recursos disponibles para poder llevar a cabo. En este caso, lo voy a leer muy rápidamente. Lamentablemente, en muchas zonas de México las mujeres continúan padeciendo todo tipo de violencia y de abusos por parte de los hombres. El por qué sí es viable, aquí ya doy énfasis, el por qué sí es viable esta investigación radica en la necesidad de determinar los factores que motivan al feminicidio para implementar estrategias de prevención y disminuir el delito de feminicidio en el municipio mexiquense de Nicolás Romero. Se trata de un arduo combate contra la intolerancia, la violencia de género y la injusticia e impunidad. Es un combate que afecta a todas las mujeres y es obligación de los hombres participar en esta lucha. En nuestro país todavía no se ha alcanzado la plena igualdad entre hombres y mujeres. Se han producido cambios importantes y avances, pero desafortunadamente todavía la mujer está subordinada al hombre en muchos ámbitos. Aquí ya estoy explicando por qué sí es viable. Ya di los factores y ya di las consecuencias de los feminicidios y por qué sí es viable el proyecto. Tenemos tres tipos de viabilidad. La viabilidad técnica, que es todo lo que vamos a ocupar de equipos de cómputo, automóviles para hacer nuestra investigación. La viabilidad económica, cuántos recursos vamos a ocupar o requerir para esta investigación. Y la viabilidad temporal,
así como una vialidad ética si es que no afecta la moralidad ni la ética de la sociedad. Por último, penúltimamente tenemos lo que es un cronograma. El cronograma, que es esto, es una gráfica, es una secuencia temporal de cómo vamos a realizar las actividades a nuestra investigación.